eh, en el mundo laboral que yo estaba viendo, donde yo me empecé a trabajar y después cómo llegué a donde estoy ahora. A contarles un poco, voy a partir contándoles el final, bueno, entre comillas el final. Yo actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Artul como directora de información o CIO, también le ponen el nombre así como bonito. Eh, y parte de mi trabajo actual es de armar herramientas que puedan servir a otras áreas como las áreas de estudio a que tomen decisiones. Principalmente es automatizar y generar información a partir de los datos. Eh, y me encuentro cursando un magíster en inteligencia artificial, pero de tipo profesional, no académico. Ahí es donde me encuentro con profesionales de diferentes áreas de formación y que ha sido como bastante interesante ver cómo eh, en la inteligencia artificial, en todos los cursos que he visto, hay matemática desde la más básica que hemos visto, que vimos en la carrera, a cosas más complejas que tienen que ver con espacios extraños y cosas así. Y que muchos de los compañeros que tengo que, dado a su formación, no conocen o se olvidaron. O sea, el álgebra lineal está, pero así, en todas las cosas nuevas que estábamos viendo. Eh, el matemática proposicional también, en la forma en que se describen la lógica de los algoritmos y de cómo funciona una máquina. Eh, también los grafos están en en muchos problemas, se utiliza para modelar utilizando grafos. Y bueno, obviamente probabilidades está metido en todo lo que que tenga que ver con representaciones de la realidad. Eh, y, mm, y bueno, teoría de conjuntos, que pareciera ser como algo que es muy de colegio, pero es algo tan necesario para poder saber armar una query, consultar los datos. Saber consultar datos es algo no menor y para nosotros los matemáticos al menos es, es- se da súper natural. Entonces es fácil armar una consulta a los datos, porque hacerle preguntas a los datos es lo que hoy día aporta valor. ¿Qué preguntas hago, cómo las hago y cómo las obtengo? Ahora, ¿cómo empecé yo? Bueno, yo empecé en la carrera de ingeniería matemática eh, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención fue como idea, era la logística, la optimización, la simulación. Y junto con ello la computación. De hecho, cuando yo estaba en primer año, tomé unos cursos adicionales que dictaba justamente el profesor Ignacio Guerra, de MATLAB y Simulink. Así que fui, yo creo, a todos esos cursos adicionales porque quería saber sobre las herramientas también y no solamente de la teoría, sino cómo se implementaban los modelos o cómo se utilizaba la matemática. Y claro, desde siempre como que fui muy ligada a la parte de programación, los cursos de computación me fueron muy útiles y mi camino en optimización también fue... un segundo. Eh, bueno, entonces tuve con un profesor tuvimos en algún momento que nos guió sobre qué cursos tomar en el área de optimización y simulación. Entonces, por ejemplo, tomé cursos de optimización estocástica, optimización no lineal, eh, optimización combinatoria y un algoritmo, eh, algoritmo, perdón, ¿cómo se llaman? Algoritmos, como algoritmos genéticos,
ese tipo de algoritmos que no eran, no son de... diablos, ya lo olvidé. Que son heurísticas, eso, son heurísticas, algoritmos heurísticos. Y todo esto, bueno, la parte de algoritmos sobre todo la tomé en el departamento de ingeniería informática de los que también fue bueno haber tenido ese trabajo y bueno, al final los diferentes lenguajes, nosotros aprendimos creo que con Turbo C, no recuerdo bien si partimos con Turbo C o con C, en nuestra formación y después empezamos a tener cursos usamos, bueno, usamos MATLAB mucho en los cursos de optimización y en los de modelación, perdón, los de simulación. Y después en los cursos ya más con los ingenieros informáticos, ahí conocí Java también. Entonces, y resolvimos problemas que eran ya del mundo real, que era, por ejemplo, la planificación de las salidas, de los scheduling, de los trenes. Entonces, a partir de ese desarrollo fue que vi una oferta laboral, de hecho lo vio una amiga mía y me la mandó, y decía, claro, especialista en modelos de optimización, era el cargo que estaban buscando, y era para la planificación de los buses en Transantiago, en una empresa que se llamaba, la conocerán, Alsacia Express. Bueno, sí, esa. Pero claro, ahí fue donde empezamos a desarrollar diferentes, es un mundo el transporte, ahí fue cuando me di cuenta que existen una infinidad de problemas para resolver, es súper entretenido, la academia, incluso participé en los congresos de transporte y claro, la cercanía con los problemas del transporte y los problemas matemáticos asociados a la optimización estaban muy, muy ligados. Entonces fue un trabajo bastante entretenido. Eh, Ahí, bueno, terminamos. Primero me habían llevado para hacer simulaciones en una plataforma que ya existe, que se llama Goal. Es un desarrollo español que lo que hace es resolver problemas de optimización, de tanto de la planificación de los buses, armar los itinerarios de los buses, como también las tareas para los conductores. Ese problema es súper difícil de resolver, la cantidad de restricciones que tiene, eh, y es curioso porque en esa búsqueda de la solución óptima, en realidad te vas yendo hacia soluciones que a veces no son en la práctica ejecutables. Y eso es algo que fue súper difícil para mí enfrentar, porque, claro, yo tenía la idea de que hay que optimizar y la solución tiene que ser esta. Pero, claro, no eran muy difíciles en la práctica de ejecutar, por ejemplo, que se cambiaran los conductores en un punto intermedio para que calzara su jornada en el papel funcionaba maravilloso y decía, oh, aquí nos vamos a ahorrar un montón de lucas y vamos a mejorar los indicadores de cumplimiento, calidad, todo esto. Chao. Entonces sonaba súper atractivo, pero a la hora de ir con el papel a operaciones, a entregar, queremos resolver, o sea, vamos a operar de esta forma, era una locura. De partida porque nadie lo entendía, los conductores están muy acostumbrados a la forma de trabajar. Y después con el tiempo vi en esos mismos congresos de transporte otras soluciones que eran mucho más simplificadas, relajaban muchas restricciones y asumían otras por construcción. Entonces, eso fue un aprendizaje que yo creo que no se ve, no se logra capturar en la formación como estudiante, pero sí a la hora de enfrentarse a los problemas del mundo real.
Y bueno, finalmente terminamos haciendo un montón de algoritmos de optimización y uno de ellos era el de planificación de los camiones recolectores de la basura en la comuna de Santiago, y se implementó, y bueno, fue mi trabajo de tesis para ingeniería matemática. Eh, Ahora, contarles un poco de mi experiencia como alumna de ingeniería matemática. Yo era una alumna que me gustaba como aprender mucho, pero también se me hizo súper difícil. Hubo cursos o sea, una cosa es que yo adoro la matemática y pensé en un momento en que no era buena para esto y era como, no, ¿por qué? No, no puede ser. Y, y nada, pues tuve que en algún momento, que me había echado 2 veces cálculo en varias variables, eh, me puse solamente a estudiar 3 veces, me lo había echado. Sí, estuve eliminada de la carrera. Y me puse a estudiar, pero así como si fuera una rehabilitación, como reencontrarme con la matemática, con los ejercicios, con las demostraciones, porque de repente era como una presión tan grande por entender algo que no era simple de abordar, pero también tenía muchos ramos entre medio, entonces como que lidiar con eso fue súper difícil. Y claro, después estudié un montón, terminé siendo ayudante de ese curso, después volví a la carrera, cumplí con lo que se tenía que hacer, pero de ahí para adelante tampoco fue más fácil, sino que yo ya estaba más segura al menos de que efectivamente esto era lo mío, independiente que algunos cursos no me iba bien, eh, pero igual yo sabía que lo que estaba haciendo lo iba a terminar haciendo por gusto, y afortunadamente hoy día trabajo haciendo algo que me gusta y que por coincidencias, no sé, de la vida, me encuentro con que hoy día la inteligencia artificial es como, pucha, es un mundo súper entretenido. A mí me encantó desde un principio cuando estudié el primer curso de computación, máquinas de Turing, o, o cuando estaba en primer año en el curso de introducción a la ingeniería, hicimos un proyecto que era de un clasificador de desechos por impacto. Entonces aprendimos un montón de sensores que probamos en el departamento de física, en los laboratorios de acústica, eh, y fue súper choro, y como hoy día todo eso se va encontrando con la realidad, o sea, estoy obteniendo datos por todos lados, y los problemas, o sea, las herramientas matemáticas están siendo utilizadas con más y más frecuencia y con mayor claridad. Antes era súper difícil que alguien buscara un ingeniero matemático si es que no era para cosas como la banca o el mundo de los financieros. Y hoy día no, pues, hoy día está súper abierto a un montón de problemas, y tenemos un espacio enorme donde desarrollarnos. eh, Nos terminan peleando de alguna forma. Yo nunca, después de que entré a trabajar, he tenido que buscar trabajo. Siempre me han llevado de un lugar a otro. Me han ofrecido gente con la que he trabajado, me dice, ya, ¿te parece ir a... Bueno, el trabajo anterior que tuve fue como data scientist en la SECOM, en el Ministerio de CGGO. Y ahí empecé a utilizar herramientas que yo nunca había utilizado. De hecho, fue como lanzarme a la piscina, pero ya con la seguridad de que, ¿sabéis qué? Cualquier problema que a mí me pongan, yo voy a saber abordarlo porque tengo las herramientas para saber adaptarme. Y empecé a usar las APIs de Twitter, Google Cloud, todas las herramientas que están en Google Cloud, en AWS, o sea, todas las herramientas en la nube. eh, y pucha, y el Python, programación en Python, que tampoco lo había hecho, empecé a hacerlo ahí. Y hoy día es como, tienen problemas, que algo vamos a hacer siempre.
Entonces, ese es como, eso era lo que les quería como transmitir. Por un lado, que no es fácil la carrera, eh, es difícil, pero vale mucho la pena cada uno de los cursos, aunque a veces no se entiendan tanto, pero cada uno de los cursos después los van a ver cómo se aplican en la realidad. Ayer, por ejemplo, estaba en el curso de robótica y cómo se veían las matrices, las operaciones entre matrices para explicar la rotación de los brazos mecánicos. eh, y claro, pues ahí vi uno de los mensajes que decía, pucha, qué ganas de volver a estudiar álgebra lineal para entender esto. Y claro, nosotros lo vimos en los cursos de mecánica y de física, pero tantas transformadas o herramientas matemáticas no se veían tanto en la práctica o generalmente en modelos muy asociados a la industria manufacturera, pero hoy día está en todo, o sea, en estos brazos robóticos, hasta el mismo en el Arduino, en todos los sensores, hacer un movimiento un poquito por aquí, por allá, está en todas partes. Así que no sé, preguntas, chiquillos, las que quieran. No me titulé en los 6 años. Sí, Joaquín, cuéntame. Hola, yo tengo una consulta porque estabas mencionando que utilizabas varios programas, por ejemplo MATLAB y cosas por el estilo. Cuando empezaste a usar de manera como importante que dices, oh, necesito utilizar MATLAB para hacer esto, ¿cómo fue ese momento en realidad? eh, el uso que le dabas era como bastante profundo, así como funciones que son exclusivas de ahí, de métodos numéricos, o cosas como los algoritmos eran muy complejos lo que utilizaba ahí, o al final y al cabo eran cosas simples que podías desarrollar no en tanto tiempo, o también no necesita una comprensión tan avanzada del programa, por ejemplo. Bueno, en ese momento sí tuvimos que desarrollar cosas bastante complejas, pero cuando estaba estudiando. Eh, Después en el mundo laboral no me tocó utilizar MATLAB, primero porque es una herramienta igual costosa Claro. y, y que no tiene tanto desarrollo posterior a lo que era en la universidad como Python, por ejemplo, que tiene un montón de librerías y mucha gente trabajando en esto y hay tantos repositorios que uno puede encontrar para resolver diferentes problemas que es mucho más amigable. Y Pero además es gratis. sí, claro, es gratis, entre comillas, porque procesar cosas muy pesadas termina siendo costoso en máquina. Pero, claro, en realidad en MATLAB podéis implementar algo que sea muy cerrado, pagas la licencia, pero lo más probable es que tengas una máquina suficientemente potente para poder resolver esos problemas que estás haciendo ahí. O sea, hoy día todavía se usa, por ejemplo, una persona que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, eh, que quiere obtener información a partir de los movimientos de las olas que se producen en toda la costa chilena, eh, y en función de eso tomar algunas decisiones que tienen que ver con el desarrollo de las obras portuarias. Entonces, y él, claro, lo quiere hacer en MATLAB porque en ese mundo todavía MATLAB es la herramienta, porque quieren desarrollos que sean a la segura y no necesariamente rápidos. Entonces, por eso depende del contexto en el que uno esté, donde la herramienta que utiliza, no es como una u otra. Si al final para nosotros entender uno u otro lenguaje de programación va a ser súper natural si ya sabes programar en uno u otro.
pero saber lo que hay detrás es súper importante para tomar decisiones tanto de cómo configuro o cómo me detengo en una parte para eh, juntar con otro algoritmo, porque no es que yo resuelva un solo problema y es una parte, sino que son un montón de cosas que están en diferentes módulos que voy a tener que conectar. Entonces, esas decisiones a veces son más fáciles de tomar para nosotros por nuestra formación y sí importa saber, eh, no al lujo del detalle del algoritmo, pero lo más probable es que sí la lógica que está detrás del algoritmo sí es necesaria. Saber por qué se cae es súper importante. Entiendo. Sí, Felipe. Mi duda es, ¿cómo consideras tú, o qué tan importante fue como para ti ver este lado heurístico de los modelos? Es decir, el lado como ya de tomar el modelito y verlo en la realidad. ¿Qué tan Súper. importante crees que fue eso para tu formación? Muy importante fue, porque efectivamente hoy día los problemas NP completos son, o NP hard, son hartos y no tienes una forma de resolver esos problemas de forma exacta. Entonces, los métodos heurísticos ayudan bastante porque no tengo el tiempo y máquina suficiente para poder resolverlos como quisiera, pero sí una buena aproximación eh, es siempre útil, sobre todo que tengo que actualizar soluciones a veces en cuestión de segundos. Quieren soluciones que se vayan adaptando a los cambios que hay en el entorno, en el ambiente donde estoy generando esta solución. Entonces, el tiempo es una variable muy, muy valiosa a la hora de resolver los problemas, sobre todo los de transporte, que ahí las heurísticas son pan de cada día. Muchas gracias. Vamos, chicos, lancen todas las preguntas. Yo no Hola, sabía que era Gillian. lo que iba a ser un... Hola, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Yo quiero aprovechar tu presencia para pedirte que le des un consejo a los estudiantes. En el contexto actual de pandemia, varios de ellos han tenido que, de una u otra forma, estudiar solos, sobre todo los alumnos de primer año. Y eso ha generado en algunos una especie de desencanto. Les gusta la matemática, pero se desencantan un poco porque no obtienen los resultados que ellos esperaban o los que estaban acostumbrados en el colegio. Entonces, porque es un poco más complejo los contenidos que a lo que estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué consejo les darías tú a esos alumnos que les gusta la matemática, pero que por una u otra razón se les ha hecho difícil los primeros años de la carrera? Bueno, lo primero yo creo que es súper normal que pase eso. Nosotros en primer año estábamos muy asustados. Y, Éramos pero compañeros, ¿no? sí, éramos compañeros con Patricio. Nos reíamos, llegábamos a reírnos de repente de los nervios que teníamos cuando las cosas se ponían difíciles, pero yo creo que, bueno, no todas las personas lo enfrentan de la misma manera. En mi caso, y creo que el consejo que les puedo dar desde la perspectiva de ya haber pasado por eso, es que si les gusta, si es algo que quieren hacer en la vida, hay que aterrizar un poco y ser súper conscientes de que la matemática no es fácil, no es fácil para todo el mundo y que debo dedicarle tiempo. Y, y pucha, están en el lugar donde pueden dedicarle el tiempo y pueden equivocarse, porque después en el mundo laboral una equivocación
en muchos casos podría ser bastante perjudicial para el problema que estoy resolviendo, o incluso afectar a personas si es que, sobre todo ahora el tema de los algoritmos éticos, eh, ese tipo de errores no se permiten, pero en la universidad sí, sí, pues, sí se pueden equivocar y tienen una cantidad de profesores que son de excelencia, entonces aprovechar la instancia, preguntar y sobre todo en primer año hacer ejercicios, muchos, 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 porque para lograr eh, entender realmente las cosas hay que hacer ejercicios, muchos, todos los de los libros, no sé si aún existen los libros naranjos, el libro azul, el libro rojo, eso es hacerlos todos, o sea, es demasiado útil. Nosotros me acuerdo que nos juntábamos en la biblioteca, pucha, no sé, en ese caso voy a, quizás no soy el mejor ejemplo, pero nosotros éramos súper ñoños, entonces nos juntábamos sábado a estudiar en la biblioteca y estábamos estudiando harto, harto, porque igual, claro, nos dimos cuenta que ya no estábamos en el colegio, ya no éramos los mejores alumnos, ya no era tan instantáneo el aprendizaje, porque en el colegio a veces es realmente instantáneo porque estaba muy relacionado más con la aritmética a veces bueno, en mis tiempos, que, que con matemática más dura, o sea, más real realmente, como el álgebra sobre todo, y aparte que la encontré tan linda después cuando lo logré entender, es como, pucha, es realmente bonito hacer demostraciones en álgebra lineal, a mí me encanta. Cada cierto tiempo de repente voy a mirar, oh, qué bonito que era. Eso les diría, hacer harto ejercicio. Y hoy día, aparte que tienen más herramientas que nunca, nosotros teníamos que pelear por los libros de la biblioteca, porque no estaban, pues, se acababan. Los primeros años las solicitudes de libros era súper difícil de encontrar y teníamos que estar con el que sacaba el libro, sacarle fotocopia, eran tremendos libros, sacarle fotocopia. Y ahora tienen todas esas herramientas en digital, aunque la lectura a veces se dificulta un poco. Yo creo que ustedes igual son nativos más de leer en la pantalla. A mí, de preferencia, siempre voy a preferir el libro físico, pero cuando no se puede, los libros electrónicos hay que hacerlos nomás. Yo creo que además encuentran las soluciones en todos lados después para poder verificar si estaban en lo correcto o no. Y discutir con sus compañeros, aunque sea a juntarse a trabajar online, también es útil. Hoy día lo hago con mis compañeros de trabajo, nos juntamos, estamos casi todo el día conectados, pero porque es necesario de repente decir, chuta, aquí lo que pienso sobre este problema no me está resultando simple. Y la opinión de un compañero es súper útil al respecto, porque te puedes sacar de a lo mejor del camino por donde ibas y te muestra otro camino, y ahí como que se te ilumina. Entonces, trabajar en conjunto, bueno, de hecho en el área teórica, los profes siempre trabajan con más personas también, o sea, siempre la colaboración es muy útil para nuestra después desempeño. No sé si tienen más preguntas. Cristian. Hola, yo quería hacerte una consulta, por ejemplo, es común que nosotros como estudiantes a veces vamos quedando con algunas debilidades en algunos ramos, quizás no conectamos bien con el profe, y después, no sé, un curso más adelante, es común que vuelvan a salir como esas cosas que quedamos como débiles en algunos ramos. Y ahí, como un buen matemático y un buen estudiante, uno tiene que ir como parchando como los problemas que va quedando como en los ramos anteriores. A mí me gustaría consultarte a ti si, por ejemplo,
ya desde el punto de vista laboral, intentando resolver algún problema, ha ocurrido como algo similar, así que uno diga, o quizá aquí como que matemáticamente como que estoy un poco débil y tenga que empezar a reforzar mi cuenta. Sí, sí, de hecho, o sea, no está el profe eh, profe Eugenio, que en probabilidades, en modelos estocásticos, inferencia, sin, no, no hubo caso conmigo, no, no, no daba nunca con ese ramo, no lo podía entender, quizás no le dediqué es probable que no le haya dedicado el tiempo suficiente por dedicarle a otros, quizás. Em, y claro, pues es una deficiencia que hoy día yo noto que tengo y estoy solventando, aprendiendo de nuevo, pues tengo el libro del profe, voy consultando cada X tiempo. Bueno, las cadenas de Markov se encuentran harto en las redes neuronales. Entonces, sí, pues, me ha tocado eso y sé que tengo una pata coja ahí. Pero claro, tengo que hacer lo mismo que harían ustedes cuando están estudiando. Ir a buscar el libro, estudiar, investigar, hacer ejercicio. No de demostración, probablemente, aunque a veces sí, igual, como por el gustito. ¿Y ustedes ya tienen definido cuáles son más o menos, piensan en qué les gustaría desempeñarse una vez terminada la carrera? A mí me pasa que me pone nervioso el tema de las tesis. Veo las tesis de la gente de ingeniería matemática y encuentro que, como que, wow. O sea, a mí me gusta la matemática, pero en verdad yo no quiero hacer una tesis muy matemática porque siento que ya la carrera en sí es como tomar la vida en modo difícil. Entonces, como que siento que además hacer una tesis difícil, no sé, a mí al menos eso como que me duele un poco la guatita en pensar en eso. Eh, Sabes que a mí su- me su- pasó lo mismo y de hecho fui súper crítica con mi tesis durante mucho tiempo. No entregaba mi tesis porque consideraba que era muy poco para las diferentes tesis que estaban haciendo las demás personas. Pero después llegué a un punto en que ya, no importa, acá. Y a veces no es, para otros va a parecer difícil, pero para ti que lo estás haciendo puede parecer súper fácil y no lo es para otros. Entonces, cuando tomes un tema de tesis, a veces, claro, los nombres son, son también un poco temerarios, que asustan un poco, pero a la larga no son tan difíciles cuando la está, sobre todo, bueno, las tesis que son para alguien que va a salir a trabajar en ingeniería matemática más que después hacer investigación. Normalmente los que quieren después hacer investigación hacen sus tesis en función de lo que quieren hacer después, a dónde hacer su doctorado, su magíster. Entonces ahí es como natural que exista ese nexo, que pasa harto en ingeniería matemática, es un camino que también es muy bonito, pero Oye, bicho, ¿qué vas a hacer a la noche? se están, están conversando para juntarse a estudiar. Ah. Pero sí, Felipe, efectivamente eh, dan un poco de susto las tesis de ingeniería matemática, y no seas tan, mi consejo, como lo que me pasó a mí, que yo era demasiado crítica con mi tesis, que la encontraba muy pobre. Y claro, porque veía las de los otros y decía, no, no puede ser tan,
tampoco mi tesis, no. Y así estuve 10 años. Me titulé después de 10 años. Entonces, es mejor hacer una tesis que para ti puede que parezca muy sencilla, pero el profe guía te va a decir si tu tesis vale la pena hacerla o no. Y en ese sentido los profes son súper honestos al decirte que esta cuestión está muy, muy sencilla. Y el problema en sí, cuando tú lo presentas, entonces no cuando estás trabajando ya cuando ya estás trabajando estás en el problema y ahí te vas a encontrar con cosas que sí van a ser muy fáciles. Porque hay problemas para resolver que no son tan difíciles, pero que aportan mucho valor. Si el punto es que no lo haya hecho alguien más antes. Y solo eso, imagínate, pues mi tesis fue un caso súper particular, o sea, imposible que se pueda replicar en otro lado. En la Municipalidad de Santiago, la configuración de Santiago, los tiempos de viaje de Santiago, no, no es aplicable a otro lado. Pero antes se Muchas hacía a gracias. mano. A mí me pasa algo parecido, pero no con las tesis, sino que con los trabajos de, por ejemplo, las personas que han expuesto ayer y hoy, eh, no, supongo que soy el único, pero como que en vez de motivarme, como que me asustan las presentaciones que se realizan, porque, bueno, sé que hay como una transición, que no sé, una diferencia de 10 años a futuro, de cómo uno llega a hablar sobre esos temas, pero es bastante impresionante lo extraño que puede llegar a ser, por ejemplo, eh, en la presentación de Sebastián Zamorano, por ejemplo, eh, las cosas que hablaba, bueno, yo entendía las ideas, por ejemplo, más o menos en qué consistía, pero ¿cómo uno llega a eso? ¿Cómo, cómo, cómo uno estudia eso? ¿Cómo llega a eso? Era la principal pregunta. Es algo bastante extraño y a la mayoría tal vez los motiva, como decir, que quieren llegar a hacer algo así, pero a mí me da terror. Sí, o sea, por lo mismo yo no quise traer una presentación de lo que hago, porque es muy probable que es algo súper específico, es algo que hoy día no, hay gente haciéndolo, por supuesto, pero que se mueve en el mismo ámbito. Entonces, más que nada quería como transmitirles mi experiencia, un poco sé la de Sebastián Zamorano, y yo recuerdo muy bien que él en el curso de análisis funcional, como que se enamoró de ahí, de ese curso. Entonces, recuerdo que él después como que su camino lo definió un poco ahí y, y claro, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer hoy día que son muy difíciles para mucha gente y ellos, claro, fueron trabajando en el camino en cosas similares que los llevaron a resolver o sea, es una cadena enorme de trabajo de por medio, que a veces llegar y presentar puede ser, eh, puede ser que genere esa sensación de susto, o sea, ¿cómo, cómo yo voy a llegar a hacer alguna cosa así? Pero efectivamente es un trabajo de muchos años y, y son soluciones a las que llegan con mucha investigación, con mucho estudio y con mucho trabajo en el área. Entonces, ese, ese lado yo creo que igual es importante que lo vieran por una cosa de que es a lo que podrían llegar a ser. O sea, ustedes mismos pueden llegar a ser como Sebastián Zamorano, eh, si es que después quieren hacerlo y los van a mirar a ustedes, o sea,
los alumnos que sean más chicos también los van a mirar a ustedes diciendo, chuta, ¿y cómo llegó a eso? Bueno, haciendo el mismo camino que ustedes, solamente lo mismo que están haciendo, estudiar, asistir a los cursos y de repente van a ver algunos ramos que te gustan más que otros. Y ahí es cuando tú decides como, ok, me gusta este ramo, entonces voy a ver qué problemas hay para resolver en función de esto que me gusta tanto hacer. Que fue un poco lo que me pasó a mí con los grafos. Entonces, cuando vi el curso de optimización combinatoria, pucha, los grafos para mí eran como, oh, qué bonito, y hoy día los puedo ver, porque en ese momento tenía pocas herramientas para poder verlos, y hoy día los veo y saco información de eso, y porque antes no se podía. Pero, pero efectivamente el camino que están haciendo los va a llevar a hacer algo que en algún momento alguien va a mirar con ojos de, no, eso es mucho para mí. Ustedes mismos lo van a mirar así. Yo a veces miro para atrás y digo, ¿en serio yo respondí esa prueba? Cuando encuentro las pruebas viejas y como, también pasa. Eran cosas súper difíciles y fue como, ¿y yo hice eso? Muchas gracias por tu palabra. Ustedes Hola Macarena. Hola, yo tengo una duda más como estudiante. Dijiste que te echaste cálculo variable, ¿cierto? Sí, ¿Estuviste prácticamente eliminada estuve fuera de la eliminada, carrera? estuve Ya. fuera de la carrera. ¿Cómo fue ese momento en que dijiste, sigo en matemática o me voy de matemática? ¿Cómo es que superaste la frustración de esto es para mí o esto no es para mí? ¿Qué te dijeron los Bueno, profesores? ¿Alguna motivación familiar o algo así como que tú dijiste, no, tengo que seguir porque me gusta? sí, A eso, fue una cantidad de preguntas que me hice a mí misma que yo creo que compartí con mis compañeros en ese momento, los más cercanos, eh, porque claro, la frustración es muy grande, porque decía yo, pucha, desde chica, esto es como lo que siempre he querido, es lo único que sé hacer bien y ahora estoy eliminada de lo que yo quería hacer. Eh, y, y claro que pensé en cambiarme de carrera, pero miraba las otras carreras y no quería ninguna. Yo quería esta porque a mí me gustaba la matemática y quería resolver problemas con matemáticas. Entonces, claro, fue como que me empecé a tomar las cosas súper en serio y de verdad que, bueno, yo vivía en Talagante y iba todos los días a la U, al centro de alumnos, y ahí iba a estudiar, pero estaba todos los días haciendo ejercicio. Y por eso les decía al final que era como eso, di las pruebas del curso en que no tenía que darlas, las di igual porque necesitaba también evaluarme a mí misma de que si estaba haciendo las cosas bien o no. Y claro, eh, fue eso, pues, y darme esos tropiezos también son buenos, en el sentido de que una caída te hace aterrizar, de que necesitas eh, enfocarte de otra manera, porque a veces estáis tan metido en la máquina de que tenéis que entregar los trabajos, hacer las pruebas y detenerse un minuto y ver dónde estoy flaqueando o que me puedo caer porque era como, no, imposible que me lo eche 3 veces, o sea, ¿cómo no? No puede ser. No, si me va a ir bien igual. Y no, pues me fue mal igual y tuve que enfrentarme a esa situación y, y asumir que, que, claro, tenía que hacer las cosas de otra manera, que no era como solamente ir a clase. Yo creo que esa fue como la principal, porque a pesar de que iba a la biblioteca, como que igual hacía ejercicio y todo, pero esta vez me lo tomé súper en serio. De hecho, tenía hasta pesadilla, me acuerdo que soñaba que iba a dar el examen y era en un estadio en Melipilla y no llegaba, pero así como fue un verano
bien intenso, pero afortunadamente salió todo bien y me fue súper bien en el curso después y aprendí un montón y me encanta también ese curso. Pero sí es eso, enfrentarlo con otra mirada. Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta sobre un ramo, porque lo mencionaba en la mañana harto también, el de optimización combinatoria. ¿Muy útil para trabajar después? Para mí sí lo fue. Y claro, en ese momento no estaba en ingeniería matemática en Lusach, pero nos dieron la oportunidad de ir a tomarlo a Buchef, que ahí sí lo tenían, y después las notas se enviaban al departamento y ahí pudimos cursarlo. Entonces, en ese sentido, igual yo creo que es una ventaja que tiene ingeniería matemática respecto de otras carreras, que dado que son tan pocas áreas, eh, o sea, son tan pocos los académicos en el área más bien, que se produce esta relación entre los diferentes, entre la ingeniería, o sea, la matemática de la Católica, de la Chile, de la USACH, que estábamos más cerca físicamente, geográficamente, que a lo mejor hoy día se puede dar de forma telemática sin problema. Y esas conexiones que tienen los profes fue muy útil para poder saber, de hecho ni siquiera yo sabía que existía ese ramo hasta antes que un profe me lo dijera. Entonces, claro, pues lo tomé, fue maravilloso, fue un super curso. Ahí también estaba asustada porque, pucha, ingeniería matemática, allá en Buchef, bueno, es reconocido por, por ser como muy cabezón. Entonces, pero no, también estábamos al nivel y pasé sin examen, sin problema. Disfruté muchísimo ese curso. Así que esa fue la manera. Y creo que en otros compañeros también lo pudieron hacer así en algún momento. No sé si ahora se podrá, no sé si me metí las patas. Gracias. Sí, que preguntaban acá. Hoy día los profes de grafo, no sé quiénes están no sé qué profes tendrán hoy día no sé si Patricio pueda responder esa pregunta. ¿Que me habías expuesto anteriormente o no? Bueno, Eh, optimización últimamente lo ha dictado varias veces Ignacio Guerra. También podemos hablar con quizás GIEP, podría, tengo la impresión, pero lo podemos ver ese tema después. o sea, de hecho, yo lo tomé como uno de los electivos, no era un ramo de malla. Sí, no es de mayo. Es que todo depende de la línea de especialización del estudiante respectivo. Entonces eso es lo que tenemos que ir viendo. Hola, buenas tardes. Hola, profesor. Bien, ¿y usted? Bien. Patricio, Hola Humberto, ¿cómo estás? bien, bien. Qué bueno. Rafael, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profesor? Bien, bien. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Ignacio, ¿cómo estás? Bien, pues. ¿Y tú? ¿Qué tal? Aquí estamos, como. Eso, bueno, tienen mi Qué bueno. contacto, chicos, para cualquier consulta. A veces puede que me demore un poquito porque el día a día es bien duro. Hay harto trabajo, hay hartas ofertas, chiquillos, así que son
en ese sentido pueden estar tranquilos de que van a encontrar trabajo, sí, sí o sí. Vale, muchas gracias, Guillermo, por venir a esta nueva semana de la carrera. Y de verdad muy agradecidos porque de verdad nos va a ayudar todo eso que nos dijiste. Ujú. Eso espero. Gracias, Gillian. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y saludos a los profes también. Gracias. Gracias. Estoy bien. Y Gracias. siguiendo con la semana, quiero dar